¿y ahora qué? Y sobre todo a no sentirnos responsables de lo que decíamos antes, de nuestros propios fracasos. Yo creo que es el momento de entender que esta situación no es cuestión solo de nosotros como individuos concretos, sino que debemos afrontarlo de forma colectiva, y por lo tanto yo creo que en este sentido, y ahora que debe ser una pregunta que nos hagamos a un sujeto colectivo y no digamos a nosotros como individuos concretos. Eudad ha presentado este libro, No seas tú mismo, y para empezar me gustaría arrancar con un pasaje. Dice así: una escena que se repite una y otra vez. Llegar tarde a casa, sentarme en el borde de la cama y ponerme a hacer scroll down en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y otra vez en Twitter para volver a empezar el ritual, asomado al abismo, sin publicar nada, insistiendo en el descenso obsesivo sin finalidad alguna, dejando pasar el tiempo, hasta que ya es demasiado tarde para casi todo lo que me quedaba por hacer. Me servía un poco para presentar una escena que es como muy común y que al final es como es un no puedo más, con una cosa muy concreta y muy tonta, que es este perder el tiempo, que se acaba convirtiendo en una bola. Es decir, tienes que hacer solo cosas muy básicas del día a día, yo qué sé, ir a la compra, ir a contestar unos correos, ir cualquier cosa muy básica, y que no puedes hacerlo porque estás como en esta especie de bloqueo mental. ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta escribir este libro? Bueno, estudié el bachillerato humanístico, de ahí salté a filosofía, porque durante el bachillerato ya es como que tuve muy claro que me interesaba mucho el mundo de la filosofía y de la historia de la filosofía. Y en este sentido, pues me parecía muy interesante pues, hacer un máster que fuera en esta dirección, que era un máster de comunicación y estudios culturales. Y a partir de aquí sí que es verdad que en los años posteriores empecé el doctorado, que no lo terminé, porque el mundo académico en este sentido, pues a veces también es como muy duro, y estuve bastantes años trabajando, que era como con la cuestión de la autoayuda. Lo dejé, y a partir de ahí sí que ya me fui al mundo del periodismo. ¿Tú siempre lo tuviste claro? Cuando llegué, por decirlo así, al bachillerato no lo tenía nada claro, pero fue cuando sí que empecé, por decirlo así, a conocer un poco más la filosofía, sobre todo influenciado por el profesor, que creo que es algo que marca mucho, y tuve un muy buen profesor de filosofía. Que somos como un proyecto de perfeccionismo infinito, ¿no? Parece que nunca tenemos suficiente. En este constante tener que mejorar, que perfeccionarnos, y esto, digamos, en un contexto de capitalismo de plataformas, en el que tenemos unas posibilidades técnicas enormes para controlarnos a nosotros mismos y de alguna forma ir midiendo cómo mejoramos o cómo no mejoramos, desde las aplicaciones para medir, digamos, las horas de sueño y las fases del sueño para ver si descansamos suficiente o no, desde las aplicaciones que nos miden los pasos o el deporte que hacemos o las calorías que quemamos. Toda nuestra vida, desde un nivel biológico hasta un nivel social, se pueda medir, se pueda monetizar, se pueda transformar en algo medible. De golpe esto se convierte en la llave que abre la puerta de todo este imperativo de autoperfeccionamiento. Débiles, individualistas, narcisistas, hipersensibles, vagos. De todos estos tópicos, ¿cuál crees tú que el que hace más daño? El de la fragilidad o el de que son los neuricas, la idea de estar el snowflake, también como de comparación con cómo vivían mis padres cuando tenían mi edad, era mejor, peor. De ahí también viene nuestra frustración de intentar copiar un modelo que ya no existe, el de nuestros padres, por ejemplo. Esta comparación intergeneracional para mí es de las más terribles, porque es la que genera una serie de juego de falsos espejos, porque al final nos medimos con una felicidad pasada, que al final es como un sentimiento filtrado por la nostalgia, en vez de cuestionar, por decirlo así, cuáles son las condiciones de nuestro malestar presente. Es como mucho más fácil refugiarse, por decirlo así, en el recuerdo de esos momentos más felices, o que nosotros creemos que son más felices. Lo que se nos ha vendido a la generación millennial y luego lo que realmente nos hemos encontrado. ¿Tú como millennial te sientes estafado? Hemos crecido, por decirlo así, en una crisis económica perpetua, y justo en un momento en el que se supone que todo empieza a cambiar y a mejorar, llega una segunda pandemia, y por lo tanto hay este horizonte de crisis perpetua, que esto yo creo que es lo que genera este sentimiento de frustración o de sentir que es una estafa. ¿Tú crees que los millennials nos hemos vuelto conformistas justo por esa fatiga o no? Yo ahora, por ejemplo, pensaba como ejemplo lo que se ha llamado como la gran renuncia o el gran agotamiento, que es como montones de gente dejando sus trabajos precarios. Ahora falta por ver cómo todo esto se concretará y cómo podrá dar pie a posibles transformaciones en el futuro. Pero es en la cultura del meme, ¿no? Hacemos humor del drama, ¿no? ¿Tú crees que es nuestro revulsivo? En los últimos 5 años ha habido un crecimiento brutal de este tipo de memes, en los cuales se habla de depresión, se habla de ansiedad,
incluso se ironiza al respecto con todo esto, y creo que esto sí puede servir para romper ciertos estigmas alrededor de ciertos problemas de salud mental. Al final yo creo que lo que ayudan a decir los memes es no, mira, todos estamos igual, un estado de pensamiento alternativo a este solo culparnos, a este solo vernoslo desde lo pequeño y desde lo individual. La idealización de ciertas nuevas profesiones, ¿no? Como por ejemplo los influencers. Es una persona que está en su casa, pasándoselo bien, jugando videojuegos, no tiene que hacer nada. ¿Quién no querría, y gana millones? ¿Quién no querría esta vida? Esto se ve como en un nivel extremo en el caso de esto, de streamers como Ibai, que toda su vida, por decirlo así, se ha convertido en una plataforma básicamente laboral. Es decir, todo es explotable, cualquier cosa que haga. Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Podría ser un poco el eslogan de nuestra generación, ¿no? El problema es que ahora el tanto vales es perfectamente calculable. Tú hablas de la saturación del yo. ¿Tú crees que estamos un poco hartos de nosotros mismos? Con el boom ahora que ha habido de las aplicaciones, por ejemplo, de meditación, es como parece que debemos encontrar unos espacios para reentrenarnos, para estar más concentrados, para no estar improductivos, para no procrastinar. Es la importancia de este no hacer nada, que no es en realidad un no hacer nada, sino que es buscar formas de hacer alternativas. Hay un meme que me gusta mucho, que es el de la pícara Justina, que lo que viene a decir básicamente es estoy de vacaciones pero sigo trabajando para Instagram. Al final nuestra relación con nuestras propias redes y con nuestra exposición digital no es tan diferente de la que tenemos cuando estamos, yo que sé, trabajando como community manager o estamos trabajando haciendo redes o haciendo cualquier cosa. A la pregunta que yo hacía, que si hemos atribuido los jóvenes, sobre todo los millennials, el éxito personal al profesional, una chica me comenta, sí, rotundo, y cuando dejas de hacerlo, la sociedad te mete en el cajón de vago o sin ambiciones. Cuando se habla de los millennials, otro de los tópicos es este de vagos, de que si renuncias a este compromiso, renuncias a este relato que de alguna forma te han vendido, cuando intentas salir de eso, evidentemente hay una presión. Otra pregunta que hacía es que si estamos perdidos en una conquista infinita de felicidad. Me responde otra chica, dice, porque vivimos en un sistema capitalista donde importa más tu producción que tu bienestar. Una socióloga como Eva Iluz ha abordado mucho, que ella ha estudiado cómo, sobre todo a partir de los años 60 y 80 del siglo pasado, hay una transformación completa en el que, digamos, las emociones y en especial la felicidad pasan a formar parte, por decirlo así, de la lógica y del management empresarial, y es cuando se llega de algún modo a la conclusión de que el trabajador feliz es un trabajador más productivo. No hemos cumplido 30 y ya estamos quemados, ¿no? Planteaba que por qué. Y un chico me decía, porque vivimos muy rápido, pero no tenemos ni puñetera idea de a dónde vamos. Sí, o sea, la aceleración es de nuestra existencia es un tema claro, pero un tema clave, pero quiero decir, es muy importante también ver cómo que como generación no estamos todos sometidos a esta misma aceleración por igual, ¿no? Es decir, no, todos como generación estamos sufriendo lo mismo, y es como no estamos sufriendo lo mismo, sino que hay diferencias y todos sufrimos esta aceleración de modos distintos. Evidentemente la aceleración es generalizada, pero también la sufrimos de forma particularizada. ¿Qué mundo les espera a estas generaciones nuevas? ¿Qué crees tú que mundo les espera? En algún sentido yo creo que nosotros todavía tuvimos un shock o hemos tenido un shock más o menos lento, por decirlo así, pero en cierto modo la mayoría de nosotros todavía no éramos nativos digitales, y en este sentido yo creo que este borramiento entre la esfera pública, que la laboral, la demás, y la esfera privada y más íntima, para ellos será como mucho más exagerado, y entiendo que esto traerá cosas más negativas en el sentido de que vivirán esta tensión de forma mucho más acentuada, pero espero y confío que también traiga cosas positivas y que tendrán una relación como mucho más naturalizada con estas tecnologías. ¿Qué deberían coger de la generación millennial y qué errores no deberían repetir? Creo que precisamente recoger este sentimiento de hartazgo, que creo que esto es como una evolución que se ha ido produciendo con los años, es como un error que veníamos nosotros acumulando hasta ahora, que era solo frustración, y creo que esta pequeña transformación y politización que se está produciendo últimamente, creo que sí que es una buena herencia que se puede utilizar. ¿Y ahora qué? Pues y ahora básicamente a seguir de algún modo empujando en la transformación de nuestras condiciones y sobre todo a no sentirnos responsables de lo que decíamos antes, de nuestros propios fracasos. Yo creo que es el momento de entender que esta situación no es cuestión solo de nosotros como individuos concretos, sino que debemos afrontarlo de forma colectiva, y por lo tanto yo creo que en este sentido, y ahora que debe ser una pregunta que nos hagamos a un sujeto colectivo y no digamos a nosotros como individuos concretos.